Bien, muchas gracias por sintonizar Congreso Televisión. Seguimos en agenda parlamentaria vía Congreso Televisión, 9 de la mañana con 37 minutos. Y nuestra agenda, como les damos a conocer el día de hoy, incluye la Comisión de Constitución y Reglamento, en donde se van a presentar los miembros de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes informarán. Adelante. 5 minutos del día viernes 7 de junio del año 2019 en el hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso de la República, contando con la presencia de los señores congresistas Lourdes Alcorta Suero, Karina Beteta Rubín, Luis Galarreta Velarde, Víctor Andrés García Belaunde, Marisa Glave Remy, Alberto Quintanilla Chacón, Jorge Meléndez-Eli, Gilbert Violeta López, Luis Iberico Núñez, Richard Acuña Núñez, Marisol Espinosa Cruz, Modesto Figueroa Minaya, con la licencia de la señora congresista Milagros Takayama Jiménez. Y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la 18ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Señores congresistas, antes de iniciar el debate de los proyectos de ley programados para el día de hoy, quiero informarles que el día lunes 10 de junio de este mes, señores congresistas, para el día de hoy estaba programada inicialmente la sesión con los miembros de la Comisión Especial encargada de impulsar el concurso para conformar la Junta Nacional de Justicia. Esta sesión ha sido diferida a pedido de ellos para el día lunes 10 a las 11 de la mañana. Ahí tendremos como invitados a todos los integrantes de la Comisión Especial encargada del proceso que les acabo de mencionar, presididos por el doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo. Como es de conocimiento de ustedes, señores congresistas, este es el primer proceso de selección que se viene llevando a cabo en el marco de la Ley 30.916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que este Congreso aprobó en este periodo anual de sesiones, por lo que resulta importante escuchar la exposición de los miembros de la Comisión Especial y de esa manera realizar una evaluación al respecto. Señores congresistas, hago de su conocimiento que se encuentra en la sala de embajadores el señor ministro de Justicia, Vicente Ceballos Salinas. Él acude para participar del debate de los proyectos de ley 4190 y 4191 sobre impedimentos para ser candidato que se encuentran en la orden del día. Por tal motivo, se va a suspender la sesión por breve término a fin de recibir a nuestro invitado. Presidenta. Congresista García Belaunde. Presidenta, yo quisiera pedir, no sé si estemos en sesión de pedidos, yo quisiera pedir que incluyan 2 proyectos míos a la orden del día o al debate, que son pedidos el 2803 y el 2772, vinculados a lo que estamos tratando en este momento, y que no han sido considerados, no sé por qué motivo, en la agenda del día de hoy. Son 2, y además, no solamente eso, Presidenta, sino que le recuerdo que uno de estos proyectos de ley, el 27722, fue expuesto acá en mayo pasado. En mayo pasado tuve una exposición sobre ese mismo proyecto. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no se han incluido? ¿Dónde está la Secretaría Técnica? Que se tratan de lo mismo. O sea, le dan prioridad aquí al gobierno, entiendo que hay prioridades, pero estos proyectos tienen más de 10 años, que han sido actualizados hace 2 años o 1 año, casualmente para fijar los impedimentos de los futuros candidatos al Congreso, etcétera. Entonces, Presidenta, yo quisiera que lo puedan añadir, ¿o hay discriminación aquí a los populistas, Presidenta? Gracias, congresista García Belaunde. Le doy la bienvenida al congresista Marco Arana. Congresista Arana, bienvenido. Está regresando usted después de habérselo extrañado. Gracias. Y la bienvenida al congresista Mauricio Mulder. Congresista García Belaunde,
Me informan que ambos proyectos los vamos a tratar en el momento que iniciemos el debate que está en la orden del día. ¿Y los van a incluir en el debate, Presidenta? Porque se pueden acumular o se pueden... Los vamos a incluir para poderlos acumular. Me informan que no se han acumulado porque uno es un proyecto de resolución legislativa e iba orientado a modificar el reglamento, pero usted lo plantea en el momento del debate y le damos la forma, si corresponde a la materia, para que pueda entrar. Presidenta, es resolución legislativa, pero trata de lo mismo. O sea, creemos que por resolución legislativa se puede hacer las cosas sin necesidad de cambiar la Constitución y sin cambiar las leyes, ¿no? Sí, congresista, por eso es que al momento del debate usted sustenta lo que está proponiendo. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, en el mismo sentido que ha planteado el congresista García Belaunde, quizás para evitar posterior, cuando ya estemos en el Pleno y por AOB no hay algún congresista que es parte de la Comisión de Constitución, pero haya presentado iniciativas en el mismo sentido de los debates que estamos viendo, yo pediría que la Secretaría Técnica de la Comisión pueda evaluar qué otros proyectos están relacionados a las materias que vamos a debatir para que también se las pueda incluir. Gracias. Congresista Beteta, en realidad ustedes saben que se acumulan los proyectos de ley relacionados con la materia, así que todos, congresista, también los vamos a incluir. Sería bueno que nos empiecen a alcanzar incluso por escrito para empezar a ubicarlos si acaso no hubieran sido considerados. Suspendemos, señores congresistas, la sesión para poder recibir al ministro de Justicia. Bien, la sesión del día de hoy está programada para abordar el proyecto que busca impedir que postulen a los cargos de elección popular las personas que tengan sentencias en primera instancia judicial por delitos dolosos con pena mayor a 4 años, así como también pues se va a tratar el tema que tiene que ver, uno de los temas de lo que son las reformas políticas en esta Comisión de Constitución, para que pues se vean estos proyectos, y por lo cual también han sido citados, ¿no?, diferentes funcionarios para poder hablar sobre el mismo y también puedan tratar y poder debatir y conocer también, ¿no?, sin duda cada uno de los temas. Vamos a darles cuenta de la presentación de los miembros de la Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes pues van a informar sobre el primer proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, así como también y cómo se quedó tras el voto de confianza poder ver cada uno de los temas de la reforma. Es importante resaltar también que durante esta sesión, presidida por la congresista Rosa María Bartra, se va a ver las iniciativas legales y sean analizadas de la mejor manera, como se anunció. Hay que también resaltar que el anterior cronograma se modificó luego que el Pleno del Congreso otorgara la confianza al gabinete ministerial, y dentro del periodo ahí está el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, quien va a participar de esta diligencia para respaldar la iniciativa del gobierno, y también se van a evaluar, como nosotros les explicamos, además otros proyectos similares de congresistas de Nuevo Perú, Bancada Liberal y de Alianza para el Progreso. Los proyectos a tratar son el financiamiento ilegal de partidos políticos, la formación de organizaciones políticas con 14.000 afiliados, las elecciones abiertas y obligatorias en los partidos, y también la eliminación del voto preferencial, además de fijar la alternancia y paridad de género en la composición de las listas que postulan al Congreso. Saluda el ministro de Justicia a cada uno de los congresistas integrantes de esta comisión, de la Comisión de Constitución, Marco Arana, y también a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra. Va a tomar asiento entonces ya para darse... Reanudamos la sesión dando la bienvenida al doctor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos y también congresista de la República. Damos la bienvenida también ahora al congresista Javier Velázquez Quesquén y al congresista Gino Costa Santolaya, al congresista Alberto Oliva Escudero.
El ministro de Justicia acude a esta sesión para participar del debate de los proyectos de ley 4190 y 4191, ambos propuestos por el Poder Ejecutivo, relacionados a impedimentos para ser candidato. Vamos a darle el uso de la palabra al ministro de Justicia para que pueda exponer sobre el tema agendado. Señora Presidenta, señores parlamentarios, muy buenos días. Primero agradecer por la oportunidad democrática que se nos brinda para poder explicar la argumentación bajo la cual se sostiene tanto el proyecto 4190 y 4190. Debo precisar que en un primer momento fueron alcanzados al Congreso de la República 12 proyectos de ley, los cuales están siendo priorizados en esta última fase, 6 de ellos, y por dos razones. Primero, por una cuestión de oportunidad, porque están ligados a las elecciones de 2021, y lo segundo, por los que tienen mayor relación con las dos premisas que viene sustentando el Gobierno como lineamientos de gestión, que es el fortalecimiento institucional y lo que es la lucha contra la corrupción. Ya estuvimos en esta misma comisión en una oportunidad anterior, nos acompañó el presidente de la Comisión de Reforma Política, el doctor Fernando Tuesta, en su momento. En aquel entonces sustentamos el proyecto denominado de gobernabilidad y relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y hoy debo reconocer y a su vez agradecer la priorización y reordenamiento de la agenda de esta comisión, porque de acuerdo a lo expresado por la señora presidenta de la comisión en una reciente conferencia de prensa, entiendo que ha habido un consenso con los demás integrantes de esta comisión, priorizando los temas que han sido sustentados en su momento por el señor Premier ante el Pleno del Congreso. Y es sumamente importante destacar de que estas propuestas están direccionadas como país, y en cuyo contexto todos debemos sentirnos involucrados, de avisorar un 2021, año del Bicentenario, con un país con una democracia sólida, estable, una representación con mayor legitimidad y obviamente con instituciones fuertes. La propuesta que el día de hoy vamos a sustentar está relacionada a los impedimentos para ser candidatos y con dos componentes. Primero, una reforma constitucional y obviamente a efecto de ello modificaciones de carácter legal. En el fondo lo que se persigue es mejorar la representación o en todo caso acudir a una mejor selección de los candidatos y obviamente tener una mejor respuesta en cuanto a los que finalmente pudieran ser elegidos. Aquí hay dos premisas iniciales en las cuales debo sustentar las propuestas. Lo primero, nuestra democracia se ve debilitada cuando la representación en sus distintos niveles, ¿no? Presidencial, Parlamento andino, Parlamento nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales, de una u otra manera los candidatos y quienes sean elegidos como autoridades se incorporan en los espacios democráticos en una circunstancia bastante extraña. La opinión pública lo califica como infiltrados, porque se encuentran gravemente comprometidos en circunstancias de corrupción, lo que no es nada bueno para fortalecer instituciones y menos democracia. Lo segundo, un principio rector en el cual se argumenta con mucha frecuencia el Tribunal Constitucional es el principio democrático que exige que tengamos necesariamente una mejor representación. Y el tercer aspecto es un fin legítimo, o sea, toda democracia tiene derecho a defenderse. Y de repente buscando el contexto penal, pero es una argumentación me parece bastante razonable, ¿no? Derecho a defenderse como democracia, o sea, tener mejores autoridades, tener mejores candidatos y obviamente que las autoridades asuman el cargo visualizando en perspectiva la responsabilidad de un bien común para todos los peruanos. La primera inquietud que quiero compartir con ustedes es por qué la necesidad de acudir a través del proyecto 4190 a una reforma constitucional. Y es que el artículo 31 de la Constitución con precisión señala en su parte final que es nulo y punible todo acto que prohíba un límite al ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Podría malentenderse que esta propuesta está limitando un derecho ciudadano. Entonces, para ello se hace necesario esta propuesta de corrección. Y más aún, cuando el Parlamento está premunido de una potestad constituyente. Desde la teoría de lo que es el poder constituyente. Y lo segundo, que también se trata de una restricción al derecho de sufragio. La propia norma en el artículo 31 establece que las condiciones y procedimientos respecto al derecho de sufragio se determinan por ley.
Pasamos a la primera diapositiva, por favor. Bien. La primera diapositiva. Está correcto. Este es un cuadro bastante sintomático que nos propone con mucha objetividad cuál es el grado de confianza que tienen los peruanos, que tenemos los peruanos respecto a los partidos políticos. Y es un barómetro de las Américas del año 2017 que no es distante a nuestra realidad presente. Y lamentablemente el Perú, en contrastado con los demás países de América Latina, los ciudadanos son los que menos confían en sus partidos políticos. Pero esto aún se agrava con algunas estadísticas o números fríos, ¿no? La Asociación Civil Transparencia en las elecciones, para las elecciones regionales, identificó que 34 candidatos tenían sentencias por procesos penales. Estoy hablando de las elecciones regionales del 2018. Y más grave aún, acotaba, ¿no? 2 gobernadores electos estaban en la condición no habidos. O sea, la justicia estaba en su búsqueda. Y 8 gobernadores electos se encontraban en la condición de investigados penalmente. Para las elecciones congresales de 2016, 52 candidatos tenían antecedentes penales. Y en el caso de las elecciones municipales de 2014, habían diversos candidatos por delitos inclusive de bastante connotación penal, que es tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Proética, en un medio nacional, recientemente publicó de que la percepción de los ciudadanos respecto a la incidencia de personas involucradas en graves hechos de corrupción, obviamente tenía un manifiesto y mayoritario, por no decir unánime, rechazo. La Procuraduría de Delitos contra la Corrupción, en un informe hecho público y está documentado a mayo de 2018, señalaba que hay 4.225 casos por delitos de corrupción, en las que el 50%, con precisión 2.059, eran autoridades, sean regionales o municipales. Entonces, desde una perspectiva fáctica, consideramos que son insumos de ineludible atención que nos despierta una alerta roja y obviamente decimos como un principio elemental del derecho, ¿no? El hecho subyace al derecho, es decir, la realidad social tiene que alimentar la modificación, la actualización, la revisión del marco normativo. Y justamente esta frialdad de números, que de verdad que no quisiéramos advertirla, pero nos hacen asumir con mucha objetividad una realidad presente, buenos días, que tiene que necesariamente corregirse. La siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes normativos. O sea, esta propuesta del Poder Ejecutivo de alcanzar una corrección a la Constitución para precisar impedimentos para ser candidato es nueva, y la respuesta la planteamos aquí. Ya en la Constitución de 1920 se planteaban algún nivel de restricciones para el llamado sufragio pasivo. Esto no se replicó en la del 33, pero sí en la Constitución de 1979 y la de 1933 establecen de manera expresa impedimentos o restricciones al derecho al sufragio pasivo, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales en servicio. Pero un hecho más interesante es lo que aconteció aquí en el Congreso de la República. Con precisión, el día 9 de enero del 2018 se publicó la ley 30.717, es decir, es una ley vigente, y en ese momento la denominamos 30.717, que inclusive este ministro congresista en aquel momento votó a su favor, y seguramente muchos de ustedes. La denominamos en aquel entonces ley para promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, ¿no? Es un avance importante, pero no le dimos la connotación constitucional que proponemos darle el día de hoy. ¿Y cuáles son las 5 particularidades que tiene esta ley? Que no es de larga data, no tiene año y 5 meses con precisión de vigencia. Primero, propone impedimentos para participar tanto en elecciones presidenciales, andinas, congresales y subnacionales. Entendemos allá gobiernos regionales y gobiernos municipales. Lo segundo, estos impedimentos alcanzaban a aquellas personas que tenían una condena a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, pero con sentencia consentida o ejecutoriada. Insisto, con sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, agotado todo el proceso penal. La tercera característica era
que esto comprendía solo a delitos dolosos, o sea, quedaban excluidos los llamados delitos culposos. Y los ilícitos comprometidos bajo este impedimento eran terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual y delitos relacionados a la administración pública, colusión, peculado y corrupción de funcionarios. Y algo más que despertó un amplio debate, pero obviamente sustentados en la diversa argumentación jurídica dada por el Tribunal Constitucional, es que se consideró con impedimento que aún los rehabilitados no podían participar. Es decir, aquellos que habían satisfecho el cumplimiento de una condena estaban a sí mismos inhabilitados de poder participar si es que estaban inmersos en estos impedimentos regulados en la Ley 30.717. Correcto. Y en aquel entonces quien sustentó, y van a perdonar que haga uso de su nombre, no está aquí, la congresista Úrsula Letona lo dijo con mucha propiedad y obviamente con precisión. Esta norma tiene como finalidad promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos. De esa argumentación y escenario de aquel entonces a hoy, las cosas han mejorado, pero puede mejorar aún más con la iniciativa que estamos proponiendo y que la benevolencia de su disposición política el día de hoy pueda permitirnos finalmente aprobarla. La siguiente diapositiva, por favor. Para contrastarlo es necesario recurrir al derecho comparado. Y siempre es importante porque obviamente se regulan experiencias de otros países que de alguna manera pueden también reiterarse en el país, pero en todo caso nos puede permitir fortalecer las normas que ya existen o están vigentes aquí en el Perú. Si ven ustedes este cuadro, que creo que les han repartido las diapositivas a sus manos, el Perú es el país que tiene los filtros más mínimos para poder alcanzar en una primera fase siquiera una candidatura. El caso de Chile, de Argentina, de México, de Uruguay, si bien se contemplan impedimentos, estos van desde la condición de procesados hasta detenidos. En el caso de España, discrimina. O sea, el impedimento alcanza tanto a aquellos que tengan una condena firme como a aquellos que tengan una condena no firme, ¿no? Y en el caso de Alemania es algo muy sintomático. Y esto a razón de su historia político-social, hay que decirlo, ¿no? Porque inclusive si ustedes revisan, quizás es el que mayores impedimentos tiene y responde obviamente a fenómenos sociales propios de su historia, como reitero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alemania, el impedimento es aquellos condenados, estén cumpliendo la condena, aquellos que estén sentenciados por rebeldía o frófulo de la justicia, aquellos que estén incursos en infracciones electorales, aquellos que pertenezcan a un partido declarado judicialmente inconstitucional, aquellos que pertenezcan a organizaciones sociales o políticas que utilicen la violencia. Es decir, la casuística es bastante variada, cada estado con su propia peculiaridad y obviamente atendiendo a sus exigencias de su realidad. Pasamos a la siguiente y ya adentrados a lo que es la propuesta misma del proyecto de reforma constitucional. Esta propuesta está encaminada a un añadido al artículo 34 de la Constitución. Las personas, o sea, están impedidas de poder postular o ser candidatos las personas que cuenten con una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso cuya pena sea mayor a 4 años y no puedan postular a un cargo de elección popular. O sea, aquí con esto lo que se pretende es fortalecer nuestra democracia representativa y obviamente enarbolar lo que es el principio de integridad y lucha contra la corrupción. Desde la perspectiva penal podríamos objetar de que aquí hay una grave contravención al debido proceso, a la presunción de inocencia y obviamente a la participación política, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha hecho un deslinde interesante, ¿no? O sea, pone de manifiesto que podría haber una colisión. Y sí, efectivamente, y por eso lo traemos a colación, ¿no? Podría entenderse que estos principios propios del derecho penal podrían colisionar con el principio democrático de lucha contra la corrupción e integridad. Y también el propio Tribunal Constitucional que nos pone en esta disyuntiva nos da respuestas. En la sentencia de 1970-2018, acción de amparo, nos dice con mucha precisión y contundencia: en el ordenamiento jurídico peruano no hay derecho absoluto. Lo segundo,
En la sentencia 004-2010, proceso de inconstitucionalidad, fundamento jurídico número 26, nos dice el Tribunal Constitucional: los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos en alguna medida cuando resulten justificados en la protección razonable de otro derecho o bienes de relevancia constitucional. Y aquí, para ser un poco didácticos, está la sentencia 021-2012, la llamada Ley de Reforma Magisterial. Ustedes recordarán que generó mucho debate tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión como en el Pleno del Congreso, ¿no? Porque disponía que aquellos profesores que estén inmersos en ilícitos de violación sexual o terrorismo no podían estar en el aula. Y es más, surgió el debate a mayor profundidad porque inclusive ya se acuñaba la expresión aún estando rehabilitados. Y nos pone en una situación límite, ¿no? O sea, y lo que es la defensa de la niñez frente a un procesado rehabilitado. Entonces, en ese dilema el tribunal sostiene que acá tiene que primar el derecho a la niñez. Entonces, es un antecedente bastante justificado porque va a motivar necesariamente a una ponderación de derechos que pudieran estar en colisión. Y ya disgregando la propuesta de reforma constitucional, pasamos a 3 elementos que la integran. La siguiente, por favor, sí. Decimos sentencia en primera instancia. Y miren, es importante decirlo, ¿saben ustedes cuál es la media de un proceso penal en nuestro país? Por la sobrecarga que se tiene, la congresista dice 5 años, que serían 60 meses. Procesos penales ordinarios, 45 meses como media. 45 meses como media. O sea, no es lejano la realidad de 5 años de 60 meses. La media objetiva en informes oficiales es que un proceso penal puede durar 45 meses. O sea, más allá de la sobrecarga, ¿no? Entonces, creo que es un insumo bastante importante tomar en cuenta cuando la propuesta está alcanzándoles que sea sentencia en primera instancia. Lo segundo, hablamos de que sea delito doloso, o sea, no culposo. Un aspirante a un cargo público debe ser respetuoso de todo el ordenamiento y no solo de aquellos aspectos relacionados a la administración pública. Y lo tercero, que la pena sea mayor a 4 años. ¿Por qué? Porque la propia norma procesal penal establece que la pena menor a 4 años debe entenderse que es un delito menos relevante, pero no está sujeta necesariamente a una sentencia o condena de carácter efectivo, sino suspendido. Ahora, insistíamos inicialmente de que esto podría generar alguna contravención respecto a la presunción de inocencia, pero reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, inclusive algunas disposiciones de la Sala Penal de la Corte Suprema, nos han precisado que la presunción de inocencia solo está relacionada como una garantía de orden procesal penal. Y más aún, ahonda y precisa, ¿no? Esta presunción de inocencia se desvirtúa desde el momento en que existe una resolución judicial que determine la responsabilidad penal. Y nosotros no podemos estar al margen de lo que son los convenios o acuerdos de carácter internacional. Y el Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y más allá de la diversidad de temática que regula, yo debo señalar con precisión un aspecto relacionado al sufragio pasivo. Y lo voy a citar textualmente. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por un juez competente en proceso penal. Insisto, o condena por un juez competente en proceso penal. Cuando digo condena, debemos entender que no está discriminando si es condena firme o no. Por consiguiente, entendemos que la propia Convención Americana de Derechos Humanos habilita a que se pueda restringir como impedimento al derecho al sufragio pasivo una condena que no necesariamente tenga la calidad de firme. La siguiente, por favor. Y decíamos inicialmente que nuestra iniciativa obviamente intenta, porque es un proyecto obviamente, acudir a la modificación del artículo 34 de la Constitución,
Pero obviamente, al modificar el artículo 34, también va a tener implicancias en modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones, Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales. Y justamente en estas leyes ya de carácter ordinario estamos proponiendo dos modificaciones legales. La primera es la llamada declaración jurada de hoja de vida. Doy por descontado que todos los que estamos aquí presentes, para poder participar e inscribirnos inicialmente al proceso eleccionario, se nos exige una declaración jurada de hoja de vida que es publicada, ¿no? Y que está sujeta a todo tipo de escrutinio. Sin embargo, en ese contexto solo se exige que se publiquen las sentencias condenatorias. En este caso, la propuesta, la propuesta dice sentencias condenatorias en primera o segunda instancia y procesos penales en trámite por delitos dolosos. De esto no dice la norma. Y lo segundo, estamos poniendo a consideración de ustedes de que incorpore la llamada declaración jurada de intereses. A la fecha, esta es una exigencia de índole administrativo para todo el funcionariado que es parte del Poder Ejecutivo y está regulado en el Decreto Supremo número 80/2018 PCM. Obviamente, ¿qué perseguimos con ella? Transparentar las candidaturas, que estén sujetas al escrutinio ciudadano y que obviamente el ciudadano elector acuda de una manera más informada a tomar la decisión en las urnas, y nos va a permitir también que la población tenga mayor confianza en sus autoridades y finalmente que contemos con autoridades idóneas y probas para que asuman los cargos que la democracia nos lo permite. Hasta aquí, señora presidenta, es mi sustentación del proyecto 4190 y 4190 y quedo a disposición de los señores parlamentarios a sus inquietudes. La palabra. Gracias, señor ministro. Han pedido el uso de la